Saludos, querida amiga, querido amigo, querida hermana y hermano en Cristo. Qué gusto me da que estés ahí. Qué alegría siento de saber que estás bien. Le oro al Señor para que tú y tu familia estén bien, tu trabajo y todo en tu vida, tu fe, vaya muy bien. Así que bienvenidos, bienvenidas a un ratito más con María. Es la parte, la porción bíblica que vamos a estudiar en este momento. Lo encontramos en 2 Corintios 12, 7 al 10. Es bueno saber que el apóstol Pablo aquí se refiere a que él tenía un aguijón en su carne. Él estaba teniendo un padecimiento en su cuerpo y él pidió por 3 veces al Señor para que se lo quitara. Y entonces vamos a ver qué dice en esta porción bíblica. Dijimos en 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense, aquí el apóstol habla, oigan bien, cuando soy débil, dice él, entonces soy fuerte. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es esa situación que escapa escapa de tu control, que te hace realmente sentir muy desdichado, que te hace sentir muy triste? Si es un asunto de alguna enfermedad, o sea, tu cuerpo ha enfermado, recuerda que Dios es el médico divino. Si tienes alguna situación financiera, hayas perdido el trabajo o que no tengas dinero por X o situación o tienes deuda, recuerda que Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces yo nueva vez te pregunto, ¿cuál es tu debilidad? Es bueno saber esto. ¿Qué es esto que nosotros podemos tener que nos perturba y nos hace sentir tan débiles? Lo bonito de esto es saber, querido amiga, querido amigo, hermana y hermano en Cristo que nos escucha, lo bonito es saber que Dios está con nosotros. Lo bonito es saber que nuestra debilidad humana, conjugada con la fortaleza y el poder de Dios, entonces es algo realmente sorprendente, las cosas que Dios puede hacer con nosotros cuando nos humillamos y reconocemos nuestras debilidades. Vamos a ver en este versículo 3 puntos. Dijimos en 2 Corintios 12, en el versículo 9, que está centrada nuestra reflexión. Tiene 3 puntos este versículo, que vamos a comenzar con el primero, que dice, bástate mi gracia. ¿Qué significa o qué es la gracia de Dios? Porque el Señor está hablando que a Pablo solamente le basta su gracia. Dice en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que al Cristo morir por nosotros, Él nos ha extendido su gracia, nos ha extendido la salvación de las almas, nos ha dado de su vida eterna. Nosotros teníamos una vida ya, entonces, limitada, porque por el pecado vino la muerte. Entonces, es bueno saber, querido amiga y amigo, hermano y hermana en Cristo, que es bueno saber que el Señor es que completa en nosotros esto que nos hace falta, y con Él ya pagó por nosotros. Entonces pagó nuestros, podemos decir, la paga del pecado es muerte, más la dádiva es vida en Cristo Jesús. Y entonces fíjense ustedes que el Señor murió por nosotros y nos regaló. La gracia es un don divino, es cuando el Hijo de Dios se entrega en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y hoy
te está ofreciendo esa gracia, esa salvación tan grande que solo Él podía pagar. Ninguna criatura creada podía, dando su vida, podía entonces redimirnos del pecado. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ya hablamos de la gracia, vamos a hablar ahora el poder de Dios, porque dice que su debilidad se perfecciona en el poder de Dios. Vamos a ver entonces qué dice la misma Biblia que hable con relación al poder de Dios. Dice en Primera de Crónica 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, dijo el rey David en la sinagoga ante el pueblo de Israel, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dice que habla de la magnificencia de Dios. Dios es todopoderoso. Es decir, que Él hace como Él quiere. Él puede entonces, tiene el poder de realizar todo cuanto Él quiere hacer. Sea en el cielo o en la tierra, con todas sus criaturas que Él ha hecho y con toda la naturaleza. Recuérdense cuando vino la tempestad en el mar, que el Señor mandó a callar el mar. Y entonces, y los discípulos dijeron, ¿y quién es este? Que hasta el mar, hasta la naturaleza le obedece. Dice, hablando del poder de Dios, en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, miren qué bonito es saber que el Señor es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es todopoderoso. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Dios es todopoderoso? ¿Y por qué temes entonces si tú tienes un Dios tan grande? Debemos fortalecernos en fe, debemos tener una mayor comunión, una mayor comunicación con Dios, pasar tiempo con Él. Y también recibir sus instrucciones a través de la lectura y escudriñando la santa palabra de Dios. Porque allí Dios te va a hablar. Dios tiene un mensaje para ti, un mensaje de aliento para ti. Él tiene una esperanza, una promesa para ti. Para que salgas de esa situación en la que te encuentras, que crees que estás perdido y que no tienes solución. Esto tan grande que te agobia. Dice el punto 3. La debilidad humana. Vamos a ver esto. Debemos reconocer nuestra debilidad humana, ya sea física, si enfermamos, espiritual, cuando caemos en tentaciones, emocional, a veces estamos tristes, a veces estamos también alegres, somos totalmente cambiantes. Entonces, veamos qué dice la Santa Palabra de Dios en el Salmos 103, 13 al 16. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El Señor sabe nuestra debilidad, Él sabe lo frágiles que somos. Y entonces, Él por eso quiere estar ahí con nosotros. Él quiere entonces complementarnos y hacernos fuertes y mostrar todo su poder a través de nosotros. Si nosotros se lo permitimos, querido amiga y amigo, hermano y hermana en Cristo, qué lindo es saber esto. ¿Te alegra? Igual que a mí lo que estamos estudiando tú y yo en este momento. Es bonito saber que Dios nos hace esta linda promesa. Él le dijo al apóstol Pablo, y me ha dicho, nos está contando el apóstol Pablo a nosotros. Esto quedó escrito en la santa palabra de Dios, porque Dios quería decírnoslo a nosotros hoy, porque sabía que nosotros también íbamos a tener debilidad como la tenía el apóstol Pablo. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria al Señor.
Qué bueno es saber que tenemos un Dios tan grande, un Dios que nos ama, un Dios que sabe que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos de Él, necesitamos su protección, necesitamos entonces que Dios nos guíe, que Dios nos fortalezca en el espíritu para que podamos decir, vencer las tentaciones, que nos ayude, Señor, también, que Dios nos ayude también a poder rebasar las dificultades, porque nos quebramos, somos frágiles, y entonces allí se nos quitan las fuerzas de seguir adelante. ¿Qué quieres que Dios complemente en ti? Primero debes reconocer tu debilidad. Tú y yo debemos reconocer que somos débiles y que solo no podemos. Necesitamos de Dios. Bástate mi gracia, querido amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, te dice Dios hoy. Saludos, querido amigo, querida amiga, que nos ves. Estoy feliz de que estés ahí una vez más, un momentito con María. Pasé a saludarte y a desearte todo lo mejor para ti. También vamos, como siempre hacemos, vamos a compartir un texto bíblico que se encuentra en San Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es someternos a la voluntad de Él, es compartir el evangelio con las almas que no lo conocen, es compartir también las bendiciones materiales que recibimos, es buscar a Dios en oración, es contarle a nuestro Padre Celestial todo cuanto nos pasa. Es decir, que buscar el reino de Dios y su justicia es primero conocer a Dios, luego compartir lo que sabemos de Él con nuestros amigos, podemos decir, o nuestros iguales. Así que cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, que si hago la voluntad de Dios en mi vida, que es buena, agradable y perfecta, entonces Él va a resolver la situación que yo pueda tener. Es bonito, ¿verdad? Saber que si nos sometemos a la voluntad de Dios, que si colocamos nuestra vida en las manos de Él, si permitimos que Dios gobierne y reine en nuestras vidas, entonces Él va a, podemos decir, a contestar nuestras oraciones. Él va a suplir nuestras necesidades. ¿Te gustaría buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Te gustaría depender más de Dios? ¿Te gustaría contarle a tu mejor amigo todo cuanto te pasa? Y me gustaría preguntarte, ¿qué te pasa a ti en este momento? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Estás cansado por una semana larga laboral como yo? ¿Cómo te sientes tú en este momento? Me gustaría saber. Y así, esa situación que estás sintiendo, te invito a que vaya a Dios en oración. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Es decir, que tenemos que orar en todo momento. Sin cesar significa en todo momento, porque estamos viviendo días malos. Entonces, cuando tú hablas con Dios, tú sientes un alivio. El Espíritu Santo te conforta. El Espíritu Santo está ahí contigo, allí contigo. Cuando estás de rodillas, el Espíritu Santo está allí. Dios sabe todo cuanto te pasa, pero Él quiere que se lo cuente. Igual hay una bendición, siguiendo con el tema de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es? La situación es que también tenemos que leer la santa palabra de Dios. Si leemos la palabra de Dios, vamos a conocer más de Él. Dice el Señor en su santa palabra, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas tendréis vida eterna. Entonces, para saber el testimonio de nuestro Señor, para conocerle más, debemos estudiar su santa palabra. Mientras más estudiemos la palabra, entonces más Dios nos va a ayudar a purificarnos, nos va a enseñar el camino para llegar a Él. Y esa palabra de Dios te va a ayudar a santificarte. Primero, antes de leer la palabra, debemos orar.
Debemos orar para que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y nos muestre cuál es su santa y divina voluntad y qué Él nos quiere enseñar en ese momento, con esa lectura, con ese estudio. Hay una diferencia entre leer la palabra de Dios y escudriñar en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es como tomar la Biblia y leerla como un libro más. Y leerla y no detenerte para buscar una enseñanza. Cuando escudriñas, analizas, meditas, pide ayuda al escritor de la Biblia, que es Jesucristo, que es Dios. Entonces, por eso es tan bonito escudriñar la palabra de Dios. Es buscar a Dios con hambre. Es decirle que me limpie, que me perdone, que perdone mis pecados. Es humillarnos ante el Señor para someternos a Él, para permitir que Él gobierne nuestra vida. Así, querido amigo, volviendo al versículo inicial y amiga, es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Te gustaría que esas situaciones que te perturban, que te quiten el sueño, que te hacen sentir triste, que Dios pueda contestarla? Pues de acuerdo a ese versículo, tú y yo debemos buscar su reino, debemos someternos a Él, debemos entregarnos a Dios enteramente. Y Él entonces va como buen padre, como buen pastor, y nosotros como sus ovejas, Él va a cuidar de nosotros. Y vamos a ser plenamente feliz, que solo es Cristo Jesús que puede darnos esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Dios te bendiga y espero que estés feliz junto a tu familia y que busque más de Dios, que tú y yo busquemos más de Dios para conocer más de Él. Gracias por escucharme y gracias por estar un ratito con María. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás bien, qué bueno que todo vaya bien contigo. Muy bienvenida, muy bienvenido a este momentito aquí con María. Vamos de una vez a estudiar la palabra de Dios, que la encontramos en Lucas 15, 1 al 7. El título del tema de hoy, o de la reflexión de hoy, es la parábola de la oveja perdida. ¿Lo has escuchado alguna vez? Ok, pues estudiemos juntos para entonces ver qué nos trae la palabra de Dios en el día de hoy. Dice, dijimos en Lucas 15 a partir del 1, en la Nueva Versión Internacional estamos leyendo: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros o en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el reino de los cielos o en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Qué interesante esta reflexión, ¿verdad, querido amigo y amiga que nos escuchas y nos ves en este momento? Esta parábola ilustra al Hijo de Dios, quien vino a este mundo y habitó entre los hombres como el buen pastor, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, entregando su vida en la cruz del Calvario por los pecadores. También nos revela la alegría del cielo cuando un pecador se arrepiente. No sé si en algún momento, igual que la ovejita perdida, te has sentido sin esperanzas. ¿Será esto que te ha pasado, mi amigo y mi amiga? Tal vez
necesitas una mano que te saque de donde estás. No sabemos por qué la ovejita se perdió. ¿Qué situación de carácter tenía esta ovejita? Esto no lo sabemos. Lo único que sabemos es que estaba perdida, que se perdió en el camino. Dejó de escuchar la voz del pastor. ¿Qué pasó con la ovejita? Es bueno saber que hay muchas situaciones que pueden hacerte extraviar del camino. Para poder saber cuál es la voluntad del Señor, debes estudiar la palabra de Dios. Allí Él te habla. Entonces, allí Él te instruye. El Señor dice que sus ovejas oyen su voz. La forma de tú escuchar la voz de Dios es buscándole a Él enteramente y sacando un tiempo para estudiar en su palabra, porque esa es la voz de Dios. La boca del Señor lo ha dicho. La boca del Señor te ha hablado. La boca del Señor te habla a cada instante por medio de la Santa Biblia. Mira mi Santa Biblia que me regalé el año pasado. Mira qué bonita. Qué bonita. Y entonces es muy bonita. Te la voy a enseñar. Ok. Te voy a enseñar que allí, entonces, esta Biblia es muy hermosa, me gusta mucho. Y entonces, así cuando voy a mi iglesia, tomo mi Biblia nueva y voy a mi iglesia. Entonces, querida amiga y amigo que nos escuchan en este momento, ¿qué puede alejar a la oveja del camino? Recuerdo que siendo pequeña, iba con mi abuelita, se llamaba María, la madre de mi madre. Te doy un dato de María, las dos abuelas se llamaban María. Y entonces por esto a una de mis hermanas y a mí nos pusieron María también. Entonces, con un segundo nombre para distinguirnos. Igual antes se utilizaba, por lo menos en mi época, como dicen, se utilizaba ponerle a los niños dos nombres. Pero voy a ir al punto de que salía con mi abuelita a cuidar los chivos. Ella criaba chivos, criaba gallinas y entonces, pero íbamos a veces lo llevábamos a la tierra allí para que ellos comieran y mi abuelita a veces los soltaba, los chivos, por un rato y después quería que lo fuéramos a buscar. Pero de repente faltaban algunos chivitos y teníamos que buscarlo. No lo dejábamos perdido. Igual se iba con mi padre a cuidar las vacas y entonces alguna vaca que tenía un ternerito, estaba parida y entonces el ternerito ya cuando estaba más grandecito puede correr e irse por el monte y a veces se perdían, o un caballo, y a veces nos preocupábamos como cuando un animal de estos se extraviaba y entonces lo buscábamos por todas partes. Me encanta contarte un poco de María, algunos tips que lo cuento en estos temas, porque quiero que conozcas un poco más de María. Entonces, querida amiga y amigo, la ovejita se puede perder y dejar de escuchar la voz del pastor. Dijimos que si no leemos la palabra de Dios, no podemos escucharlo, no podemos ver sus instrucciones y Él no puede entonces instruirnos o dirigirnos. Entonces, la ovejita puede creerse autosuficiente y quiere entonces ir por cuenta propia por la vida. A veces vamos tras el éxito, a veces vamos tras nuestros sueños, estamos presionados por una sociedad consumista, una sociedad que tu éxito depende de cuánto recursos económicos has acumulado. Muchas veces sin importar la procedencia. Esto te da fama, esto te da un estatus en la sociedad. Y la aceptación a X grupo al que tú quieres pertenecer. Te invito a que trates de no seguir grupos ni soñar con grupos que quizás que a lo mejor están obrando o actuando contrario a lo que Dios ha dicho que debe ser nuestra conducta. Te invito a solamente seguir a Jesús, a que tú veas a Jesús, al Señor Jesús como tu modelo, como único modelo. Porque si sigues las instrucciones o las costumbres de hombres, puedes perderte como la ovejita que se perdió en esta parábola.
Esta ovejita perdida te simboliza a ti y a mí, que en algún momento nos hemos desviado del camino. La ovejita perdida y traviesa quiere ir por cuenta propia, dijimos. Esta ovejita quiere hacer su voluntad también. Bueno, es lo mismo, cuenta propia, hacer su voluntad. Es orgullosa, es arrogante, busca su fama, también lo dijimos. Quiere pertenecer a un grupo, ha fundado una empresa, ha iniciado un emprendimiento y quiere comenzar de una vez por lo alto, no quiere hacer fila. Los grandes empresarios, por lo menos de nuestro país aquí, ellos hacen su fila. Son empresas de cientos de años que van pasando de generación en generación. Ellos no comenzaron con una empresa muy grande y con mucha fama. Ellos día a día, con la disciplina, la constancia, la perseverancia, siguiendo un plan organizado, con un buen equipo de trabajo, ellos están en el sitial que están hoy en día. Así que tenemos que hacer las cosas entonces en el debido orden y que hay procesos que requieren tiempo. Entonces, así que nunca te vayas por atajos. Los atajos son peligrosos. Entonces, la ovejita, cuando adquiere algún bien económico, una casa muy grande, y que no es malo tener bienes. A veces podemos ser malinterpretados los cristianos. No es malo tener bienes. No es malo que usted disfrute del esfuerzo de su trabajo, del fruto de su trabajo. Lo malo es que usted ponga su corazón allí, que para usted ese sea su Dios, que usted crea que usted no necesita de Dios, porque de este mundo nada llevaremos. Y quiero decirle, querido amigo y amiga, con todo el amor en Cristo, que de este mundo no sacaremos nada, ni usted ni yo, ni nuestras generaciones tampoco. Porque dicen, le voy a dejar 1.000 millones a mis hijos, y que luego pasen a sus hijos, pero después los hijos desaparecen, de usted y los míos, los nietos de usted y mío también desaparecen, y tampoco pueden llevarse nada. Y te voy a decir algo que quizás no te guste. Si eres una persona que tienes tus bienes y te has dedicado a acumular, quiero decirte que cuando Dios nos bendice es para que bendizcamos o que le demos bendición a otros, para que otras personas también puedan suplir sus necesidades básicas. Ese es el objetivo de las bendiciones que Dios te da. Dios te elige a ti y te bendice para que bendigas a otros, para que ilumines a otros con las bendiciones recibidas. Entonces, querida amiga y amigo, el último puntito que vamos a ver es que el pastor fue a buscar la oveja perdida. El pastor no dejó la ovejita perdida, él la fue a buscar. Qué bueno es saber que Dios se interesa por ti y por mí. Es bueno saber que no importa qué tan lejos nos vayamos de Él, Él quiere entonces buscarnos. Él nos recibe con los brazos abiertos. Dice el versículo 7, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hay gozo en el cielo si tú hoy te arrepientes y yo me arrepiento, si nos entregamos a Dios por completo, si decidimos a partir de hoy caminar de las manos de nuestro Señor. Recuérdate que en esta vida, dice en la Biblia, son 70 y lo más robusto 80 años, y luego ya hasta la memoria queda en el olvido. Entonces, pero tenemos que, para poder continuar o poder ser bendecidos por la vida eterna, recibir el gran galardón que Dios va a otorgar a sus hijos fieles, tenemos que entregarnos a Él por completo. Tenemos que tener una dependencia total de Él. Debemos arrepentirnos, reconocer que somos pecadores. Todos somos pecadores. Si alguien te dice que es santo, huye, vete de ahí, no discutas.